¿Qué tal, amigos de Notilibre Tijuana? Nos encontramos en una entrevista más con el licenciado Álvaro González Contreras, quien nos hablará con el tema de capacitación a la policía en cuanto al nuevo sistema de justicia penal. Así es. Entonces, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle y el placer de tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues entrando a materia, ¿no? En cuestión a lo de la capacitación hacia la policía en cuanto a lo que es el nuevo sistema de justicia penal. Coméntanos un poquito. Sí, claro. Mira, a raíz de la reforma constitucional que tuvimos de manera trascendental en nuestro derecho mexicano, vino a transformar todo la cuestión de cómo se iban a llevar a cabo desde la impartición de justicia, la procuración de justicia y la misma prevención. Ya es un esquema diferente donde se le dijo a todos aquellos jueces, donde se lo dijo a todos aquellos ministerios públicos de que iba a ser una manera distinta para llegar al fondo de un asunto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En cuanto a usted, necesitamos comentarle a la gente quién es Álvaro González, a qué te dedicas, cuál es tu ramo, y de ahí nos vamos a lo que es el tema de la capacitación. Sí, claro que sí. Mi nombre es Álvaro González, soy abogado litigante, especialista en el tema penal, en el cual me desarrollo como asesor jurídico, inclusive asesor en temas de seguridad en torno al nuevo sistema de justicia penal. Tomé mi licenciatura en la Universidad Autónoma de California, tengo 2 posgrados, uno en la Iberoamericana y por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y un doctorado por la misma institución. Esto de la capacitación hacia la policía, ¿cómo se da? Mira, precisamente antier el ministro de la Suprema Corte, Cosío, externó en ese sentido que yo comparto ese criterio. Se dijo mucho de los jueces, se dijo mucho de los ministerios públicos, se dijo mucho de todos aquellos operadores que integramos el nuevo sistema de justicia penal, pero se dejó a un lado la parte medular, los cuerpos policiales, tanto de investigación como de prevención del delito. Se les dio una capacidad de cuarto para las 12 y no se respetó el espíritu del legislador, en el cual decía que el éxito o fracaso de este sistema iba a ser los policías. ¿Por qué los policías? Porque viene un nuevo tema que es el primer respondiente. Anteriormente no sabían qué era esto los policías, en el cual ese término se volvió el bemol de las policías, el monstruo de las policías, el temor de ser el primer respondiente, ya que lleva a cabo en sus hombros tremenda responsabilidad, ya que hoy debe tener conocimientos científicos. ¿Por qué científicos? Porque si en caso de llegar a un lugar donde se haya cometido un delito y ya no está la persona, no existe la flagrancia, pues en él recae preservar la escena del crimen, en él recae embalar todos aquellos vestigios y entregarlos de manera fiscalizada a las autoridades correspondientes, ya que a la postre, en un juicio donde sea capturado el presunto responsable, todo eso conlleva a un estudio acucioso por parte del abogado y por parte del juez, para que vean que todo este proceso se llevó dentro del marco de la legalidad, desde ponerse unos guantes de látex hasta el embalaje y de cómo se recogieron las cosas. Por eso que yo insisto que debe de tener una preparación científica, además una preparación en derecho. ¿Por qué en derecho? Porque tiene que conocer los derechos humanos, tiene que conocer el proceso, tiene que conocer la cadena de custodia, tiene que conocer todos los protocolos de actuación que conlleva ser policía. Entonces lleva una tremenda responsabilidad que no creo que en estos momentos se le haya dado la importancia a ese cuerpo de policía, a ese capital humano que es tan importante para el buen desarrollo del nuevo sistema de justicia penal. Mucho se ha escuchado de que sueltan a los presuntos responsables, pero no es porque el juez lo esté soltando nada más porque se le antojó, es porque los oficiales una vez más, en aras de servir a la ciudadanía, en aras de cumplir con su misión, siguen con el viejo sistema, con el viejo chip, donde si tuviéramos a dos partes, y voy a ser un poquito fantasioso a lo mejor, pero si hubiera una pastilla para nuestro público, si hubiera una pastilla de la verdad y se la dieras al oficial y se la dieras al presunto responsable,
100 veces va a salir el presunto responsable. ¿Por qué? Porque la manera de actuar de los oficiales siempre ha sido en base a la mentira. Siempre han dicho que los detienen afuera de un domicilio, cuando en realidad se metieron. Dicen que le vieron una pistola fajada, cuando no fue así, fue por lo que le llaman por a un señalamiento, etcétera, ¿no? Y muchísimas veces los litigantes vimos que en sus partes policíacos decían que una persona, un anónimo, le dijo que había una persona en tal lugar. Entonces, hoy en día, esto los jueces ya no se la creen. Y es repetitivo, ¿no? Y es repetitivo. Había, voy a utilizar un término anglosajón, un copy-paste de todos los partes policíacos. El juez ya no le impactaban esos partes policíacos y ya no le imparten ahora los informes policiales homologados, porque no corresponde a la mecánica de hechos con la versión vertida y porque hoy son investigados los oficiales si en realidad es verdad lo que venía en el informe policial homologado. Entonces, como te decía en un principio, si le dábamos esa pastilla y dice la verdad él, va a decir, oye, es que no lo estoy deteniendo del marco de la legalidad, todo lo que tú me estás diciendo aquí son mentiras y no las puedes sostener hoy en un estrado. Anteriormente, a raíz de una jurisprudencia decía, ok, no existe un dolo, no existe, lo están diciendo en aras de cumplir con su deber, pues le creo al policía, ¿no? Hoy se le investiga y no se le cree al policía. ¿Qué es lo que tiene que hacer el policía? Han venido muchos preguntándome a mí, solamente di la verdad como lo detuviste y deténlo dentro del marco de la legalidad. Tienes que ser como en Estados Unidos. En Estados Unidos no detienen a la persona hasta que ya lo ven jurídicamente viable, aunque lo tengan a la vista. ¿Qué dicen en las películas? No lo detengas ahorita, porque se nos va a ir. Espera. El alma de cazador es lo que se le tiene que incentivar al oficial. ¿Qué es lo que les hace falta? El olfato investigador, el olfato de ese buen policía que persigue a un presunto, pero hasta el momento de hacerlo caer, o que caiga, ¿no? O esperar que caiga, ya sea en otro delito, ¿no? Pero en flagrancia. Exactamente. ¿Y eso es lo que les falta? Eso es lo que hace falta, inclusive yo creo que es más delicado la investigación del delito. Está como el chiste de aquel que manejan, ¿no? De que se va un policía americano, un ruso y un mexicano, ¿no? Y hacen como un concurso para ver quién consigue a un elefante, ¿no? O el conejo, ¿no? Sí. Y pues todo, pues logran atraer al conejo o al elefante, pero pues ven un mexicano y trae a un burro. Exactamente, mira, ahora lo que se le llama debido proceso. Mucha gente empezó a hablar que el debido proceso, que es malo, no, o sea, yo como ser humano, yo no quiero verme un día en la calle que me detenga un policía nomás porque se le antojó. Eso te iba a preguntar, ¿qué hacer un ciudadano cuando un elemento policíaco se te acerca, te para y te empieza no a tratar con los procedimientos que ya están estipulados, sino llegan de manera amenazante y hasta cierto momento te hace sentir como intimidado, sí? ¿Qué puede hacer un ciudadano ante esa situación? Sí, fíjate, en esa situación se necesitan protocolos de actuación. ¿Y qué es un protocolo de actuación? Pues cómo actuar en caso de. ¿Qué actúo si veo a un ladrón? ¿Qué actúo si veo en el momento de una violación? ¿Cómo tengo que proteger a la víctima? ¿Qué tengo que levantar una denuncia? Etcétera. Entonces, en base a tu pregunta, te respondo. El oficial debe de darte esa seguridad jurídica, esa protección de los derechos humanos. La seguridad pública es un derecho humano que al gobierno se le ha olvidado y debe ser preservado a través de sus procuradurías y a través de sus secretarías de seguridad pública. ¿Qué hacer? En base al nuevo sistema de justicia penal viene ya estipulado actos de molestia. El acto de molestia, aunado con la Constitución, dice que pueden investigar si por medio de sus sentidos advierte que puedes tener un arma oculta, o si eres denunciado por un delito en flagrancia, sí te pueden revisar. El detalle es en ver el criterio de ellos, ¿no? Porque es que ya no confía, el ciudadano ya no confía en nuestra policía, porque en realidad les falta criterio, les falta ese olfato investigador, les falta ese olfato criterio.
criterio sobre No todo. vas a tratar igual a una persona que es conocido como delincuente que a un ciudadano común que comete un error. Debe haber ese criterio a un padre y familia, a unas personas que a todas luces son personas que infringen la ley. Necesitamos que la policía tenga ese sentido de olfato para discernir entre lo malo y lo bueno. Necesitamos una policía dura, pero no violadora de los derechos humanos, que sea preventiva y no reactiva. Esta capacitación, ¿de cuánto tiempo consta? ¿De qué módulos consta? ¿O cómo está basado? ¿Y qué tanta seguridad tenemos que sí vayan a asimilarlo, ¿no? Mira, el oficial es un nicho muy distintivo. El oficial le gusta aprender en la práctica. El oficial es muy difícil que lo tengas en un aula. Sí lo puedes tener, pero por espacios muy cortos. La metodología y la docencia les ha faltado en ese sentido de cómo involucrar al policía en este nuevo sistema, cómo cambiarles ese chip. Como dice el dicho, no, perro viejo no prende maroma nueva, ¿no? Tal vez las próximas generaciones ya vengan en ese sentido del nuevo sistema de justicia penal y se dejen de las viejas prácticas. Pero es un proceso de transición, como cuando cambiamos por en ustedes con los medios análogos y ahora en alta definición, no sé, hubo una cierta resistencia, ¿no? O sea, es lo que ha habido ahorita, una cierta resistencia. Todavía. Hace falta que practiquen, que una persona esté con ellos y les digan cómo actuar en la calle. Prácticas forenses, como le llamamos nosotros los abogados. Que realmente vayan y detengan, y digan, mira, vas a detenerlo así, de esta manera, un instructor. Y que eso se convierta en multiplicadores para los demás. En Estados Unidos se maneja mucho eso, la constante capacitación. Yo lo que he sabido, cada cierto tiempo están ellos entrando a una capacitación, pero una capacitación no teórica, sino práctica constante. Sí. Cómo reaccionar ante un secuestro, cómo reaccionar ante un intento de homicidio, o sea, infinidad de tipos de acciones, ¿no? Entonces lo hacen constantemente. Aquí no tenemos eso. Yo quiero ver algún oficial, algún titular del policía que me traiga aquí el protocolo de actuación de Tijuana. No la hay. Y quisiera que alguien me dijera que existe y me lo enseñara y que esté jurídicamente fundado. O sea, que no lo vayan a hacer ahorita y me lo traigan. O sea, que tenga fundamento jurídico en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, en base a la reforma constitucional del 2008, en base a todas las cuestiones y tratados internacionales que México ha firmado, en base a eso. Porque tenemos alrededor de 150 tratados internacionales sobre los derechos humanos. Todos los ha firmado México. Sin embargo, eso nada sí, se cumple. México pueden decir que no somos participativos, ¿no? O sea, todo lo firmamos, vamos y lo firmamos, ¿no? Pero nos hace en la práctica existe un déficit bastante. Yo soy pro policía, yo nunca he estado en contra de ellos. Lo que estoy en contra es que no se les invierte ese capital humano y no se les dé el valor que tienen en este nuevo sistema de justicia penal. Desafortunadamente nuestras autoridades, ese es el problema, de que no han querido apostarle a invertir a ese tipo de capacitación. Hoy lo van a manejar, pero ojalá lo lleven a la práctica. Sí, yo estoy asombrado en la excelente participación que tuvo el gobierno en capacitar a los jueces, en capacitar a los defensores públicos. Los defensores públicos son unos excelentes abogados ahorita en el nuevo sistema de justicia penal, inclusive que la gran mayoría de los abogados litigantes. Pero que también se llevó su buen tiempo para poder irse capacitando, ¿no? Exactamente. Igual lo que va a suceder con los elementos policíacos, que no va a ser de la noche a la mañana el cambio. Exactamente. Sí, no es de la noche a la mañana. Tuvimos 8 años para hacerlo. Y aún es momento en que yo le puedo preguntar, ¿sabes cuáles son tus nuevas facultades dentro de este nuevo sistema de justicia penal? ¿Sabes que te dieron herramientas jurídicas muy importantes, como detener a una persona y que no sea violentar sus derechos humanos, sobre revisar su vehículo, sobre meterte un domicilio sin una orden de cateo, con sus limitantes? ¿Sabes todas esas herramientas jurídicas que hoy el Estado te da a través del Congreso de la Unión? No. Si supiera, no estuviera haciendo las viejas costumbres que... No tan solo el hecho de que un elemento policíaco lo ves en la calle accionando de una manera equivocada y un ciudadano lo empieza a grabar, le dice, ¿tienes prohibido grabarme? ¿Quién me prohíbe? No está prohibido para nuestro interlocutor, que es el que no está prohibido. No hay un fundamento jurídico donde no estén prohibiendo
firman, son funcionarios públicos. Obviamente hay unas limitantes, no van a ponerse a 2 metros, interrumpir lo que es el tomar perímetro. una distancia considerable. Tener una distancia considerable, primero para protegerse ellos mismos, segundo para proteger al oficial, porque ahora por estar protegiendo al ciudadano que está grabando y lleva a cabo una detención, pues se pone en riesgo la situación. Creo que no pasa nada, filmen, pero una distancia considerable donde no se ponga en riesgo la vida de nadie. Sin embargo, hemos visto muchos videos donde el oficial hasta viene y también te empieza a grabar y intimidar, y eso es una manera equivocada de parte de ellos, porque también no pueden perder el tiempo de estarte grabando y descuidar lo que están haciendo acá. Claro, tiene que preponderar la seguridad pública y la preservación de los derechos humanos. Con esta capacitación veremos esa diferencia. Si le existe, sí, pero necesitamos apostarle. Yo hago un llamado a las autoridades de que apuesten a este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque si no ya se va a respirar aún más este aire de impunidad que existe actualmente. La gente piensa que detienen una vez y no pasa nada. No pasa nada porque las detenciones son de manera ilegal, y el nuevo sistema de justicia penal vino a tomarle una radiografía a las actuaciones policiales que hoy ya no les cree a sus partes informativos y no lo pueden sostener un juicio. Y yo me pongo en el lugar de los jueces. No voy a arriesgar mi trabajo, no voy a empezar a encarcelar gente por una ineptitud de alguien que desgraciadamente no apostaron en él. Licenciado, también hemos visto, no sé si esté dentro de esto el tema, pero hemos visto sobre retenes que están realizando en diferentes partes de la ciudad y hasta en lugares donde a veces es muy reducido el tráfico, ocasionando un relajo tremendo. ¿Es legal esto que ellos, como oficiales municipales, puedan hacer estos retenes? Ya hay pronunciamiento de la Corte donde dice que es constitucional los puntos de control, ahora llamados puntos de control, siempre, y pueden detener a las personas siempre que exista una flagrancia. Pero va un procedimiento, ¿no? O sea, si van a hacer un buen punto de control, o sea, debe de llevar no nomás puros policías municipales, sino tiene que ir también junto con otro orden de gobierno, ¿no? O sea, para que no haya ni una violentación o no se violenten las garantías individuales de los ciudadanos. Pues mira, ahorita básicamente ciudadanos. Los que tienen la facultad de servir a la ciudadanía en cuestiones de prevención son las autoridades federales preventivas y municipales preventivas, así como del Estado. El ejército no está dentro del ordenamiento legal. Entonces, pero pues, sí tendrían que irse de la mano con estos tres entes, ¿no? Sí, de verdad yo creo que para que exista una verdadera seguridad pública debe haber una coordinación desde los mandos superiores hasta la tropa, porque desgraciadamente el entorno que se ve no es ajeno a Baja California, sino es a nivel nacional. Es como las películas, que llega el estatal y dice que él no tiene jurisdicción, que el municipal, y se empiezan a pelear de una lucha de egos. Creo que ahorita debe dejarse la lucha de egos en otro sentido y luchar por la ciudadanía, y que la medalla se la lleve Tijuana o México, y dejar de ser los primeros lugares en naciones o ser de las ciudades más violentas. Entonces, lo que yo puedo entender es de que un punto de control puede ser bien aceptado o bien visto por la ciudadanía, siempre y cuando vaya acompañado, por ejemplo, por federales preventivos, por la estatal, por la municipal preventiva. Eso es un buen punto de control, el cual es más válido. Pero si ves a dos patrulleros haciendo un retén en cierta colonia, ¿eso cómo se traduce? Mira, constitucionalmente no se puede hacer nada. Podrá haber muchos abogados, podrá haber muchos académicos que me digan que puedo estar equivocado, pero quiero ver qué juez de control, o quiero ver en el sistema tradicional qué juez decretó de ilegal la detención a raíz de un punto de control, cuando los oficiales dicen que advirtieron de manera flagrante y a la vista que contenía un delito. Inclusive si le hacen la parada y se da la fuga, la Constitución les da la potestad de irlo a buscar, y por qué te dice la fuga, y revisarlo. Siempre hay, dentro del esquema legal en México, siempre hay lo que llaman esferas. Las esferas de cómo o qué protege cada ley. Existe la esfera de la salud, existe la esfera de la seguridad, existe la esfera de la libertad sexual, etcétera. Siempre por encima del derecho de tránsito estará la seguridad pública. ¿Qué te quiero decir con esto?
que debemos ser partícipes de la seguridad pública. Si vemos que en una colonia hay bastantes delincuentes y la única manera de dar con él es a través de filtros, yo como persona bien no me voy a dejar, no voy a dejar que no me revise el policía, pero también revísalo a él, y también revísalo a él, y también revísalo a él, que sea parejo para todos. Revisa al delincuente y revísame a mí, yo no tengo nada que ver, yo voy a cooperar y voy a poner mi granito de arena. Como ciudadanos no podemos oponer o podemos darle la libertad a un policía que quiera revisar nuestro vehículo o revisarnos a nosotros mismos. Claro, tiene que haber un protocolo de actuación, por ejemplo, decir su nombre, el por qué te va a revisar y que existe un testigo de dicha revisión. Nada que vete para allá y deja reviso. ¿Por qué? Porque no existe esa confianza y esa certidumbre dentro de la policía. Pero sí nosotros como ciudadanos sí debemos de cooperar por ese lado. Yo los exhorto que sí, porque va a ser la única manera en que la ciudadanía y el gobierno puedan hacer las cosas bien. Pero aquí la bandera de que déjame actuar, voy a actuar bien, es del gobierno, porque creo que ya la ciudadanía le dio muchas oportunidades al gobierno una y otra vez y no ha dado los resultados que esperamos. Sí, desafortunadamente, y si se da cuenta, hablando en cuestión de seguridad, la gente, el ciudadano, no tiene confianza en nuestras autoridades. Le tiene, ya no respeto, le tiene temor, pavor, y tiene miedo de que te vayan a sembrar algo. Exactamente, que son muchísimos casos en los cuales el policía dice, pues si no traes te pongo, ¿no? Entonces creo que es una manera de actuar mala. Yo no digo que haya malos oficiales, yo digo que hay malas personas vestidas de oficiales, que buscan ser oficiales para verse beneficiados en sus bolsillos, pero también hay muchos oficiales que les gusta hacer su trabajo. A esos hay que empoderar, a esos hay que ayudar, porque después vemos oficiales que están haciendo bien su labor, están deteniendo al ladrón aquí que se está resistiendo y pues tienen que utilizar su fuerza y los graban. O sea, pero no ven lo anterior, lo de atrás. Entonces hay que darle ese beneficio también de la duda, qué está pasando, quién es, cómo se originó. Yo no creo que haya un policía tan loco que vea a alguien y vamos a agarrarlo y vamos a tangolotearlo, ¿no? O sea, hay que ser precavidos también en ese sentido y no hacer que el oficial después de manera subjetiva piense, no voy a actuar porque me van a grabar y mejor me voy y me hago tonto. No, o sea, tiene que haber una balanza y un contrapeso en esas situaciones. Y donde también el ciudadano tiene que entrar y hacer conciencia de que el elemento policíaco tiene que hacer su labor y nosotros tenemos que permitir que ellos lo hagan. Obviamente, si quieres grabar, graba, pero a una distancia considerable para poder cubrirte, protegerte y proteger también, en este caso, a la acción de la justicia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, creo que es una labor de concientización, pero no es nada más salir con anuncios y confiar en la policía, es en base con hechos. La ciudadanía va a confiar con hechos, con capacitación, policías conscientes, que estén involucrados realmente con su trabajo, y la depuración se va a dar de manera natural. El nuevo sistema de justicia penal trae intrínseco la depuración. ¿Por qué? Porque si a ti o a mí nos contratan para hacer nuestro trabajo como abogado y no doy resultados, nadie me va a contratar, o a ti en tus entrevistas. Al oficial, ¿para qué se le contrata? Para que prevenga y detenga. Y si no sabe prevenir y no sabe detener, no me sirves. No te sirve. ¿Y quién va a decir que no te sirve? Un juez, cuando decrete una libertad, 2 libertades, 3 libertades. Y gracias a este sistema yo puedo recurrir a los antecedentes históricos de las detenciones de los oficiales y poner en tela de juicio una y otra vez que sus detenciones anteriores siempre han sido fuera del marco de la legalidad. Licenciado, una vez más, ¿de qué consta esta capacitación o cuáles son los puntos a tratar dentro de esta capacitación para cada uno para los elementos? Una buena capacitación viene, obviamente, si tiene que haber horas de clase inmediatamente en la práctica. Clase, práctica. Los oficiales aprenden de esa manera y creo que es la única manera en que van a aprender. Tienen que ser muy estrictos con esas personas. Obviamente un error que también se cometió es que, creo que los oficiales que vayan a ver esto van a decir, es cierto, les querían dar clases después de 14, 16 horas de trabajo. No, ya llegas cansado, así que ganas le vas a poner. Todo. Entonces creo que se le debe dar una verdadera educación con docentes, y creo que ahorita en estos momentos estamos pagando los platos rotos por aquellos maestros barcos o por aquellos oficiales que creyeron que no se iba a dar este nuevo sistema, que hoy están batallando desde un inicio
del llenado del informe policial homologado. Sí, porque ya no es el mismo sistema como antes, como decía Machote o el... Lo decía o la el secretaria. copy-paste. Ya no era además de agregar datos, sino que ahora es hacer otro procedimiento. Tienen que dibujar el mapa, tienen la cadena de custodia, levantar la denuncia, etcétera. Y ojo, si uno como ciudadano va con un oficial y quiere levantar una denuncia, ya no puede decirle al oficial, ahí está el Ministerio Público, no. Ya tiene la facultad y la obligación de levantar la denuncia y llevar de la mano a esa persona hacia el Ministerio Público en el informe policial homologado. En caso de no ser lo que procede, reportarlo a la sindicatura. Exactamente. Entonces el paso a seguir para la capacitación es una de ellas el procedimiento desde cómo levantas una denuncia, desde cómo llegas a un lugar de un hecho delictivo. Ellos tienen que preservar la escena del crimen, no permitir que nadie entre y contamine. ¿Por qué? Para que no sea el eslabón débil dentro de un juicio. Qué lástima sería que se llevara a cabo una muy buena detención y por el hecho de que no se pusieron guantes o que el hecho que no le permitieron hacer una llamada se caiga el asunto de forma y no de fondo. ¿Qué es esto para nuestro auditorio? Forma es la actuación que lleva paso por paso para poder llevar a una persona ante una autoridad judicial. Si no se cumple con una, no se cumpla, se desecha porque se deduce que ya está contaminada su investigación, está contaminada su detención. Entonces el juez no le queda otra que soltarlo. Entonces tiene un valor súper importante, tiene un valor extra importante para ser muy incisivo el oficial dentro de este nuevo sistema de justicia penal. Ahora, la ciudadanía, ¿cómo le decimos que deba de confiar en sus policías? No se lo podemos decir. El gobierno se lo tiene que dar a través de buenas acciones y acciones concretas. Licenciado, muy interesante el tema. ¿Cuándo empezamos esta capacitación? Estamos esperando nada más que nos den luz verde para entrar de lleno y poder desde un principio hacer las cosas bien. Estamos muy a tiempo, apenas vamos a un año. Creo que ya es momento de hacer un estudio de qué es lo que está fallando, como los ingenieros. Prueba y falla, desgraciadamente no debe haber sido prueba y falla porque después de la vida está la seguridad que debe salvaguardar el gobierno de sus ciudadanos. Licenciado, muchas gracias por esta plática y además nos sirve mucho para orientar a los ciudadanos, a la gente que nos ve, para que sepa de que ya va a haber una atención especializada en cuestión de la capacitación para los policías, para que estos a su vez tengan también a buen, ¿cómo le llamamos? Tratar de hacer un buen trabajo para que también haya un buen eco, una buena respuesta por parte de los jueces. Así es. Muchas gracias, licenciado. No, a ti muchísimas gracias y gracias por tu invitación a esta tan agradable plática. Esperemos que no sea la última. No, claro que no. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima y pues vamos a seguirle llevando más información con respecto a la capacitación que le están dando a la Policía Municipal y pues eso nos puede servir para los ciudadanos, para que tengamos más confianza, ¿no? Nos vemos a la próxima.